Hola chicos, ¿qué tal? Como sabéis, tengo un niño pequeño, ahora mismo pues tiene 2 años y 4 meses, y como cachorro humano que es, pues es un ser frágil, débil en apariencia, inofensivo, incapaz de muchas cosas. Tengo que ayudarle en muchas ocasiones a lo largo del día, salvarle de vez en cuando de los peligros que le acechan. No puedo perder de vista en ningún momento su ser, porque la amenaza está ahí siempre, como la espada de Damocles. Pero pese a esa fragilidad, inofensividad que tiene, he de confesaros que mi hijo me puede, y me puede mucho, y casi siempre tengo que acabar haciendo su santa voluntad. Y eso es así por cuestiones naturales. La naturaleza le ha dado poderes que a mí, una vez alcanzada la madurez, me ha quitado. Y la naturaleza es sabia y ha hecho que mi hijo, a pesar de esa apariencia que tiene de cachorro y de ser necesitado de la ayuda adulta, pues sea un ser completamente capaz y poderoso frente a nosotros que somos padres, y que al final pues acaba siempre saliéndose con la suya. ¿Cuáles son esos poderes? Pues ese poder sobre todo se puede reducir a uno. Es el poder de la insistencia. Cuando quiere algo, lo sabe perfectamente que lo quiere y hará todo lo posible por obtenerlo. E insistirá, y insistirá con cada vez más fuerza y cada vez más vehementemente, ¿vale? Que quiere decir cada vez con mayor intensidad. Y primero lo dirá sosegadamente, luego subirá la voz, luego gritará, luego llorará, luego berreará, luego empezará a pegar patadas, y así, ¿vale? Una y otra vez, insistentemente, como un enjambre de abejas atacando por aquí y por allá, conseguirá salirse con la suya y conseguirá que le demos lo que le está pidiendo. ¿Vale? Ese es el gran poder de mi hijo y que hace uso de él a diario. Y esto es así, y a pesar de que yo pues, soy más fuerte y tengo más músculos y podría vencerlo fácilmente, pues no puedo, ¿vale? La naturaleza, como os digo, le ha dotado de superpoderes y los adultos somos incapaces de resistirnos a esos superpoderes. Pues esto que os cuento de mi hijo, vendría a explicar en cierta medida lo que fue la Guerra de Independencia española, de 1808 a 1814. Mi hijo sería el pueblo español, ¿vale? Débil, es un imperio ya decaído, que ha pasado sus mejores días, frágil en apariencia, inofensivo, incapaz ya de dar batalla en el escenario europeo. Y por otra parte tenemos a la Francia revolucionaria, que aunque ha perdido un poco ese fuego inicial de la revolución, ha vuelto a recuperar intensidad y chispa con la llegada de Napoleón al liderazgo de ese país. Y el ejército de Napoleón es sin duda el más fuerte de Europa en 1808. Da miedo allá por donde va, está extendiendo sus brazos por toda Europa y solo le queda un pequeño resquicio de tierra por conquistar en Europa para ya salirse ya como aparecer ya como el gran vencedor del continente, y ese pequeño territorio es la Gran Bretaña y es el Reino Unido, ante el cual pues lo tiene como una chinita en el zapato, incapaz de quitársela de encima, y lo que va a hacer es intentar bloquearla continentalmente, es decir, asediarla como si fuera un castillo. Sabéis que Gran Bretaña, el Reino Unido, con sus acantilados en el sur, la zona de Portsmouth, la zona de Brighton, son grandes acantilados y son como grandes murallas de un castillo prácticamente impenetrable. Lo han intentado diversas potencias a lo largo de la historia y, salvo los normandos al principio, ningún país ha sido capaz de domar por las armas esas islas. Lo que plantea Napoleón es bloquearla continentalmente, ¿vale? Y para ello tiene que hacerse con las costas del Océano Atlántico para evitar el avituallamiento del Reino Unido. Y una de esas costas son la siempre fiel a Gran Bretaña, Portugal. Portugal
es el primer paso para que ese bloqueo continental sea efectivo, porque Portugal siempre ha sido un aliado muy, muy fuerte de Reino Unido. Entonces lo que plantea es, a partir de ese bloqueo continental, el primer paso del plan, el apartado A, será conquistar Portugal. Y para eso requiere la ayuda de la débil España para poder atravesar el territorio español y dirigirse a Portugal. Engaño, ¿vale? Mi hijo también a veces engaña y suelta faroles. Y a veces piensas que está llorando con una inmensísima pena y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque es inteligente y sabe lo que nos duele a los mayores. Y lo hace y mira a ver si tiene efectividad y si no, pues cambiará de estrategia. Pues eso hizo Napoleón. Y Napoleón hizo una jugarreta a España a través del Tratado de Fontainebleau, establecido con Godoy, según el cual las tropas francesas podían atravesar el país, España, para dirigirse a Portugal. ¿Qué pasó? Pues que jugarreta. Napoleón empezó a tomar las principales ciudades españolas, sobre todo Madrid, y a partir de ahí ejerció un dominio fáctico, un dominio oficial sobre el país, metiendo como rey de España a José I. Se toma Madrid, aparecen los grandes cuadros de Goya del 2 de mayo, la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo en el Parque de Monteleón. Y una vez tomado Madrid, digamos que ya se ha hecho con el territorio de modo oficial, pero no de facto, es decir, España sigue y a partir del 2 de mayo el levantamiento de Madrid, muchas ciudades se van a levantar contra la ocupación francesa y la guerra será continua hasta 1814. Y esa guerra a veces saldrá a campo abierto y parte de ese ejército que hasta entonces había permanecido en sus cuarteles porque no tenía órdenes oficiales de atacar a los franceses, parte de ese ejército sí que luchará mano a mano con los ingleses frente a la ocupación francesa. En otras ocasiones lo que se hará es formarse partidas de guerrilleros. La guerrilla es una palabra española que ha hecho fortuna. De hecho, se habla de guerrilla y se ha hablado de guerrilla en muchos conflictos bélicos utilizando ese concepto castellano. Además, hay un estudio desarrollador de videojuegos que tiene ese nombre. Es el que ha hecho Killzone o es el que ha hecho Horizon en la PS4. Guerrilla son partidas de voluntarios, es decir, son grupitos de personas, ciudadanos, artesanos, campesinos, curas, que se juntan para hacer frente a la ocupación francesa. Y esas guerrillas son... es mi hijo es una partida de guerrilleros, ¿vale? Y es un personaje que hace de esa aparente debilidad su mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque al ser un contingente pequeño de personas, al no ser una tropa, un ejército, tiene una gran movilidad y puede ir de aquí para allá, cambiando de estrategia continuamente, escondiéndose, apareciendo, gritando, chillando, berreando y luego volviendo a su ser cuando obtiene lo conseguido. No es un ejército, ¿vale? Un ejército lo puedes vencer una batalla. A los guerrilleros podrás vencer una partida, 2 partidas de guerrilleros, pero seguirán estando ahí, como un enjambre de abejas, que es la imagen que da Galdós sobre la guerrilla, atacando y atacando por aquí y por allá, desde la montaña, desde la costa, en los descampados castellanos, dando guerra sin parar y sin tregua. La guerrilla y esas partidas guerrilleras que luego se repetirán en la Guerra Civil Española. Se me ha ido la luz. Madre, a ver si se me ha acabado la batería, pero que no. Las partidas guerrilleras se utilizaron también en la guerra civil, ¿vale? Los conocidos como maquis, que se escondían en las montañas y desde ahí atacaban a las tropas franquistas, intentaban hacerle la puñeta aquí y allá. Esas fueron derrotadas en cierto sentido, aunque duraron bastantes años, o en Vietnam, que también hubo guerrillas que acabaron venciendo al todopoderoso ejército norteamericano, pues como mi hijo acabó venciéndonos y acaba venciéndonos casi a diario a nosotros. Por lo tanto, esa guerra, aunque oficialmente Francia tiene el dominio de España, de hecho no lo tiene, porque esas partidas guerrilleras siguen ahí, la España oficial sigue resguardándose en ciudades todavía no ocupadas por los franceses. El caso culmen es la ciudad de Cádiz, una ciudad
muy difícil de tomar, amurallada, protegida por el mar, con fácil salida hacia América si es que finalmente es ocupada. Y en Cádiz se va a dar esa España oficial que todavía queda, que es contraria al reinado de José I Bonaparte. En esa España se va a realizar la primera gran reforma, el primer gran recambio de la España inmemorial, de la España imperial, que va a ser la Constitución de Cádiz, que será un documento que cambiará la cara ya de por vida al antiguo imperio español. Pues bien, esas guerrillas, y quiero concluir ya aquí este vídeo, esas guerrillas posibilitaron ese ir y venir, ese enjambre de abejas atacando por aquí y por allá, no haciendo un gran daño, pero haciendo un daño constante, ¿vale? Ese atacar poco a poco, calando, y que produce la desesperación de los ejércitos y de los padres. Eso va a posibilitar que Napoleón acabe reconociendo que la guerra de España acabó desfondando a las tropas imperiales francesas, acabó desmoronando a ese gran imperio, porque era un esfuerzo constante, era un esfuerzo que requería poner la carne en el asador y abrir demasiados frentes. Napoleón dijo que su gran error había sido entrar en esa guerra, y seguramente pensó que tomar España sería mucho más fácil de lo que al final fue. ¿Vale? Así que en el próximo vídeo os contaré qué se hizo en Cádiz y por qué fue tan importante esa constitución, la constitución de 1812, aprobada en Cádiz el 19 de marzo de ese año, de 1812, y que es conocida como la Pepa. Ya hablaremos de ella y veréis que es muy importante y esencial para entender la historia de España del siglo XIX. Así que hasta entonces, besitos, hasta luego.